En el problema número 2 de la clase de repaso de estructuras, tenemos que, dada una matriz de n por m, analizar si existe un elemento que sea punto de silla. En dicho caso, indicar su valor y ubicación dentro de la matriz. Un punto de silla es un elemento de la matriz que resulta el máximo de su fila y el mínimo de su columna. Hay que suponer que máximos y mínimos son únicos en su fila y columna respectivamente. Para que se entienda mejor la definición, vamos a ver el ejemplo que se plantea, donde tenemos una matriz que tiene 3 filas y 4 columnas. Si analizamos la fila número 1, podemos ver que el máximo es el valor 30, que está tanto en la columna número 1 como en la número 4. En este caso, como hay que suponer que máximos y mínimos son únicos, directamente podemos considerar que el elemento que está en la columna número 1 es máximo. Entonces, lo que voy a hacer es marcarlo con rojo. Este sería el máximo de la fila número 1. Una vez que tengo el máximo de la fila, tengo que buscar el mínimo de la columna donde se encuentra el máximo. En este caso sería la columna número 1, que abarca los elementos 30, 1 y 6. Por lo tanto, el mínimo se encuentra en esta fila. Lo voy a marcar con color verde. De esta manera me puedo dar cuenta que el máximo de la fila no coincide con el mínimo de la columna. Están en posiciones distintas dentro de la matriz. Por lo tanto, este elemento, el 30, no sería punto de silla. Bueno, eso sería si analizo la fila número 1. Ahora lo que vamos a hacer es analizar la fila número 2. El máximo de esta fila es el 5. Lo voy a marcar con color rojo. Estos colores los voy a sacar. Entonces tengo marcado en color rojo el máximo de la segunda fila. Ahora lo que tengo que hacer es buscar el mínimo de esta columna, que está compuesta por los elementos 10, 5 y 20. El mínimo es el 5. Lo voy a marcar con color verde. La celda que tenía en rojo ahora tomó el color verde. Esto significa que el 5 es máximo de la fila y mínimo de columna. Por lo tanto, es punto de silla. Una vez que encontramos algún elemento que cumpla la condición de punto de silla, tenemos que detener la búsqueda, porque el enunciado dice que hay que analizar si existe un elemento que sea punto de silla. Por lo tanto, con haber encontrado algún elemento que cumple la condición, ya sería suficiente como para poder indicar que existe algún elemento que sea punto de silla. Si quisiéramos escribir el código del procedimiento que acabamos de ver, tendríamos que utilizar un ciclo que nos permita recorrer desde la fila número 1 hasta la fila número n, o hasta que hayamos encontrado algún elemento que cumpla la condición de punto de silla. Por ejemplo, podríamos utilizar un ciclo while, donde vamos a utilizar como variable de control la variable i, que sería el número de fila. Mientras el número de fila sea menor o igual a n, a la variable i la vamos a inicializar en 1. Entonces, mientras el número de fila sea menor o igual a n, o vamos a utilizar una variable que la vamos a llamar existe punto de silla, mientras esta variable sea igual a falso, vamos a seguir ejecutando el ciclo. Esta variable la inicializamos en falso. Dentro del ciclo dijimos que lo primero que tenemos que hacer es buscar el máximo de la fila. Si analizamos este ejemplo, habíamos dicho que el 30 era el máximo de la fila. Lo marco con rojo. Este le saco el color. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar el máximo de la fila y guardar el número de columna. Lo que puedo hacer es utilizar una variable que se llame jmax, que va a ser igual, o mejor dicho, que le voy a asignar el resultado de una función, de la invocación en una función, que la voy a llamar máximo de fila.
y que le voy a pasar ciertos parámetros que vamos a ver a continuación. Esta función va a obtener el máximo de la fila y me va a devolver la columna de donde se encuentra. En este caso sería la columna número 1. Lo voy a guardar en esta variable que la llamo jmax. Una vez que tengo el máximo de la fila, lo que tengo que hacer es buscar el mínimo de esta columna, de la columna de donde se encuentra el máximo. Para esto puedo utilizar otra variable que la voy a llamar imin y que le voy a asignar el resultado de invocar a una función que le voy a llamar mínimo de columna, que le voy a pasar algunos parámetros y que me va a devolver la fila de donde se encuentra el mínimo. En este caso sería la fila número 2. Por lo tanto, una vez que ya tengo la fila de donde se encuentra el mínimo, ya puedo determinar si el elemento que estoy analizando es o no es punto de silla. Puedo decir que si imin es igual a i, que sería la fila que estoy analizando, la fila número 1, entonces existe punto de silla es igual a verdadero. Si no se cumplió la condición de punto de silla, lo que tengo que hacer es analizar la siguiente fila. Lo que voy a hacer entonces es incrementar el número de fila en 1. Este sería el algoritmo básicamente que nos permite poder determinar si algún elemento de la matriz es o no es punto de silla. Luego, cuando estemos desarrollando el código en Gini, lo vamos a implementar dentro de un procedimiento. Pero bueno, quería que vean en este ejemplo cómo se puede implementar fácilmente este problema. Para leer la matriz voy a utilizar un procedimiento que lo voy a llamar lee matriz y que tiene como parámetros la dimensión de la matriz, que sería la cantidad de filas, y la cantidad de columnas, que son de tipo byte, y también tiene como parámetro la matriz, que es un tipo que voy a definir como mat y que es igual, sería mi tipo matriz, que es un arreglo donde el número de fila varía desde la fila número 1 hasta la 20 y lo mismo con el número de columna. Los elementos de esta matriz son de tipo real. De esta manera reservo un espacio de memoria para una matriz de 20 por 20 con elementos de tipo real. Esto no significa que siempre tengo que leer una matriz de 20 por 20, sino lo que estoy haciendo es reservar una cantidad de memoria suficiente como para poder leer la matriz que tengo que ingresar. Dentro del procedimiento lee matriz, lo que tengo que hacer es utilizar una estructura de repetición que me permita leer cada uno de los elementos de la matriz. Primero lo que voy a hacer es escribir un cartel que le pida al usuario la cantidad de filas de la matriz. Que sería n. Algo importante con respecto al tipo de pasaje de parámetros es que en este caso, como estoy leyendo la cantidad de filas, la cantidad de columnas y la matriz dentro del procedimiento, todos estos parámetros se pasan por referencia. Si no, lo que pasaría es que luego de leer los datos los perdería. Una vez que leo la cantidad de filas, tengo que leer la cantidad de columnas. Y ahora sí,
lo que tengo que hacer es leer los elementos de la matriz. Para leer los elementos de la matriz puedo utilizar un ciclo for que me varíe el número de columna dentro de otro ciclo for que me varíe el número de fila. Y de esta manera lo que leo lo guardo en la fila I, columna J. De esta manera puedo leer cada uno de los elementos de la matriz. La matriz se llama matriz. Lo que estoy haciendo es leer lo que ingresa el usuario por teclado y lo guardo en la fila I, columna J de la matriz que se llama matriz en este caso. Esto sería el procedimiento de lectura de la matriz. Ahora puedo escribir el procedimiento que me permite determinar si existe algún elemento que es punto de silla. Le voy a pasar como parámetros la cantidad de filas, la cantidad de columnas de la matriz y la matriz, que es de tipo mat. En este caso los parámetros los paso por copia, porque no necesito modificar los parámetros actuales. Lo que voy a hacer es copiar el código que escribimos cuando planteamos la resolución del problema. En este código utilizamos una variable de control i para variar el número de fila. Entonces i es de tipo byte. También utilizamos una variable booleana que nos permite detener la búsqueda en el momento que detectamos o encontramos algún elemento que cumple la condición de punto de silla. Y tenemos la variable jmax que almacena la columna de donde se encuentra el máximo, es de tipo byte. Tenemos la variable imin, que es la fila de donde se encuentra el mínimo, y creo que no tenemos ninguna otra variable. Este end corresponde a este begin. Lo que faltaría implementar serían esta función que devuelve el número de columna del máximo de la fila y esta función que devuelve el número de fila del mínimo de la columna. Entonces voy a implementar esas dos últimas funciones. A máximo de fila le tengo que pasar la matriz. También le tengo que pasar la fila que quiero analizar, que es de tipo byte. Y le tengo que pasar la cantidad de columnas de la matriz. Porque como estoy analizando la fila, lo que voy a hacer es recorrer cada una de las columnas de la matriz. Por eso necesito saber la cantidad de columnas, que sería m. Dentro de la función voy a utilizar un ciclo for y dentro del ciclo for una sentencia if que se fije si el elemento que está en la fila de la matriz, lo voy a llamar, en lugar de fila lo voy a llamar f.
se fija si el elemento que está en la fila F de la matriz, columna J, donde J es una variable que varía desde 1 a m, si es mayor a la matriz en la fila F, pero en la columna Jmax, entonces donde Jmax sería el número de columna donde se encuentra el máximo. Lo que puedo decir es que inicialmente la columna donde se encuentra el máximo es la número 1. Y este ciclo for arrancaría desde la columna número 2. Entonces, si la fila F, columna J, es mayor a la fila F, columna Jmax, significa que encontré un nuevo máximo. Por lo tanto, Jmax es igual a J. Finalmente, el máximo de fila va a ser igual a Jmax. Jmax es una variable de tipo byte. La función que devuelve, bueno, acá me faltó el tipo de resultado de la función, es de tipo byte. La función que devuelve el mínimo de columna va a ser muy parecida a esta. Que le tengo que pasar como parámetros la matriz, la cantidad de... Perdón, esto lo voy a borrar para que no confunda. Le tengo que pasar como parámetros la matriz y como lo que voy a variar en este caso sería el número de fila, le tengo que pasar la cantidad de filas de la matriz, que es de tipo byte. Y además de pasarle la cantidad de filas, le tengo que pasar la columna que quiero analizar. Lo voy a llamar C. Entonces le paso la columna que busco analizar y le paso la cantidad de filas, porque lo que voy a hacer es variar desde la fila número 1 hasta la fila número n. Esta función me devuelve un resultado de tipo byte. En este caso voy a utilizar una variable que lo voy a llamar imin. Esta variable almacena la fila de donde se encuentra el mínimo. La inicializo en 1. Voy a utilizar un ciclo for que va a variar el número de fila desde 2 hasta n. Y va a comparar el elemento que se encuentra en la fila i, columna C, si esto es menor al elemento que se encuentra en la fila i min, columna C, entonces significa que encontré un mínimo. Por lo tanto, i min ahora es igual a i. Una vez que salgo del ciclo for, tengo en imin la fila donde se encuentra el mínimo de la columna. De esta manera, mínimo call, o sea la salida de la función, es igual a imin. Bueno, acá me faltaron los parámetros que le tengo que pasar a máximo fila. Le tengo que pasar la matriz, la fila que quiero analizar, que sería en este caso la fila i, y la cantidad de columnas de la matriz, que sería m. Luego a mínimo call le tengo que pasar la cantidad, bueno, primero la matriz, la columna que busco analizar
que sería la columna jmax que obtuve a través de esta función, y le tengo que pasar la cantidad de filas de la matriz, sería n. Solo restaría escribir las invocaciones del código principal. Primero voy a llamar a leematriz, que le tengo que pasar como parámetros nm y la matriz. Luego voy a llamar a punto de silla y le voy a pasar como parámetros nm y la matriz. Estas variables todavía no las tengo definidas, que si bien tienen el mismo nombre en este caso, son variables distintas. Matrices de tipo mat. Estas variables que están definidas en la sección var del código principal son variables globales, es decir, existen dentro de todo el código. Si tuviera que marcarlo con el mouse sería todo esto. Mientras que los parámetros formales, al igual que las variables que definimos dentro de un procedimiento o dentro de una función, son locales. Por ejemplo, en este caso, los parámetros formales y la variable local son variables que existen solamente dentro del ámbito de la función. En este caso sería esta región. Fuera de esta región, las variables y los parámetros que tenemos definidos no existen, desaparecen. Lo que faltaría sería escribir un cartel que indique si existe o no existe un punto de silla. Esto lo puedo hacer dentro de este procedimiento. Su valor es punto de silla. Esta variable imin la estoy utilizando más que nada para que quede más claro el código, pero si quieren directamente pueden realizar la invocación dentro de la sentencia if. Copiar esto y pegarlo en esta parte, y a la hora de escribir los carteles sería, en lugar de escribir imin, tendrían que poner i, porque en este caso si es punto de silla, imin es igual a i. Con esto se ahorran una variable. También bueno, habría que agregarle 2 puntos a esta línea y a esta, 2 puntos igual. En esta función habría que agregar i, que es de tipo byte. Esto sería imin. Y en este procedimiento falta definir las variables i y j.